¿Qué tal? Mi nombre es Susana Mejía y voy a resolver los ejercicios del libro de Mario Triola de la unidad número 4 que se llama Control Estadístico de Procesos, con el profesor Juan Morales de la materia de Estadística Inferencial 2. Tenemos como subtema las gráficas de control para la variación y la media. Nos dice que los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, de personas, de materiales, métodos y condiciones. Esto nos dice que las características de los datos de proceso pueden cambiar a lo largo del tiempo. Como subtema está gráfica de rachas. Existen varios métodos que pueden emplearse para monitorear un proceso y así asegurar que las características deseadas no cambien. El análisis de una gráfica de rachas es un método de este tipo. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, el horizontal, se emplea para la secuencia del tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, esto es sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. Como otro subtema tenemos la interpretación de las gráficas de rachas. Los datos de un proceso se pueden tratar como si provinieran de una población con media, desviación estándar, distribución y otras características constantes, únicamente cuando el proceso es estadísticamente estable. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Otra definición de la gráfica de control para supervisar la variación es gráfica R y nos dice que una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior, que esto se abrevia con las iniciales LCI, y un límite de control superior, esto es LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. El objetivo de las gráficas de control para supervisar la variación de la gráfica R es construir una gráfica de control. Esto es que puede utilizarse con la finalidad de determinar si la variación de los datos de un proceso está bajo control estadístico o si no lo está. Los requisitos para la gráfica R son los valores, son datos del proceso que consisten en una secuencia de muestras. Esto es que todas las muestras tienen el mismo tamaño, n. La distribución de los datos del proceso es esencialmente normal. Los valores de los datos muestrales individuales son independientes. La distribución de los datos de proceso es esencialmente normal. Al interpretar las gráficas de control, la siguiente advertencia es extremadamente importante. Aquí nos dice que los límites de control superior e inferior de una gráfica de control se basan en el comportamiento real del proceso y no en el comportamiento deseado. Los límites de control superior e inferior
se desvinculan totalmente de cualquier especificación del proceso estipulada por el fabricante. Los criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable, es decir, cuando está fuera de control estadístico, son los siguientes. Número 1 nos dice que debe de haber un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no sea aleatorio. Si es aleatorio, pues es variable. El número 2 nos dice que hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Esto es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Número 3. La regla de racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Nos dice que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo. Esto indica el incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Como otro subtema tenemos la definición de la gráfica de control para monitorear medias. Esto es la gráfica X testada. Una gráfica de X testada es una gráfica de las medias muestrales y se utiliza para monitorear el centro en un proceso. Además de graficar las medias muestrales, incluimos una línea central localizada en que denota la media de todas las medias muestrales, igual a la media de todos los valores muestrales combinados, así como otra línea para el límite de control inferior y una tercera para el límite de control superior. Utilizando el método común en los negocios y en la industria, la línea central y los límites de control están basados en rangos y no en desviaciones estándar. Y vamos con el primer ejemplo, que se titula, más bien se refiere al monitoreo de refrescos de 12 onzas. Y nos dice, una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas. Debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Se deben elaborar las siguientes gráficas. Número 1, la gráfica de rachas, y se debe de determinar si está bajo control estadístico. Número 2, la gráfica X testada menos R, y determinar si se está bajo control estadístico. Y número 3, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica de X testada menos S, con este nuevo S, la desviación estándar, con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si se está bajo control estadístico. Aquí tengo una captura de pantalla del programa de Minitab, en donde nos marca los pasos para poder graficar los datos del problema. Aquí en la barra nos muestra el día, las muestras y onzas. Aquí los tenemos. En la primera columna nos da el dato del día en que se encuentra, que son 5 muestras al día, y así sucesivamente hasta el día 30. En la muestra
nos da el número de muestra, ya sea 1, 2, 3, 4, 5 de cada día y las onzas de cada muestra de refresco. Entonces, para poder graficar estos datos y poder obtener un análisis, nos vamos a estadística, a Quality Tools, aquí nos vamos a Account Chart, y en la columna seleccionamos las onzas y en el tamaño de la muestra del grupo, subgrupo, seleccionamos 5, ya que al día se realizan 5 muestras, y le damos OK. Bueno, esperamos a que cargue. Aquí está la gráfica con todos nuestros datos, todos los puntos. Lo que nos marca en azul, los puntos azules, son las medias de cada muestra. Todos los puntos grises son nuestros datos. Esta gráfica es la gráfica de rachas por subgrupo. Y para obtener una de cada grupo, en lugar de poner 5, ponemos 1. Esto es para los datos individuales. Y aquí obtenemos la gráfica con todos nuestros datos separados. En la primera gráfica obtenemos los datos por grupo, es decir, de las 5 muestras que se realizan al día. Y en la segunda gráfica los datos individuales. Son 150 datos individuales y 150 datos en grupo. Los puntos azules son las medias, como ya lo mencionaba, de cada muestra, y los grises son los datos de cada subgrupo. Entonces aquí nos marca el valor de P, el valor de la media, y podemos observar que pues no existe un gran descontrol. El valor de P está arriba de 0.5. Para obtener una gráfica para obtener otra gráfica nos vamos a estadística, a Control Chart, seleccionamos la opción de variables, de las gráficas variables por subgrupos, y seleccionamos la gráfica R. En subgrupos seleccionamos onzas, y en subgrupos la opción de 5, y nos vamos a las opciones de las gráficas. En test, aquí ya me aparece porque ya lo tenía hecho, pero vamos a seleccionar todas estas opciones
que nos marcan los puntos de nuestros datos para obtener un mejor análisis. Aquí nos dice la línea central, el incremento, decremento, la desviación estándar. Le damos OK y OK. Aquí en la gráfica igual nos muestra el valor de la media, 11.89, el valor de R, que es 0.0627, que está arriba de 0.05, y aquí no muestra ningún punto marcado en rojo, todos los puntos aparecen azules. Esto nos quiere decir que el proceso está bajo control estadístico. Se observan los límites de control del 11.89, que lo tenemos aquí. Esto sería el punto de la media. Y nuestra especificación estaría dentro del rango de 12. Para obtener otra gráfica nos vamos con el asistente en control de gráficas. Y seleccionamos XS. Aquí seleccionamos esta opción para que nos genere los subgrupos. Seleccionamos la opción de onzas y 5. Aquí seleccionamos esta opción para estimar los datos que ya tenemos. Y aquí nos muestra de manera más explícita todos los datos. Nos dice si el proceso es estable. Nos marca algún comentario que podemos editar. Nos muestra lo que ya veíamos, nuestras gráficas con los puntos en las medias, incluyendo la media que es 11.89, la desviación estándar de 0.02517, también esta gráfica nos muestra los diferentes tipos de gráficas que podemos obtener de los 150 datos. Y aquí no nos marca ninguna alerta. Estabilidad en el proceso, en los datos de correlación. Y nos marca todo como de una manera más explícita. Entonces nos vamos al ejemplo de llenado de latas de atún de 140 gramos. Nos dice que una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Se deben elaborar las siguientes gráficas. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. 2. Gráfica
de la X testada menos R y determinar si está bajo control estadístico. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Se debe de elaborar una gráfica X testada menos S. Con este nuevo tamaño de la muestra, determinar si está bajo control estadístico. Aquí igual tengo una captura de las gráficas que tenemos que obtener. Aquí ya tengo abierto la ventana del programa de Minitab con todos los datos. Aquí nos muestra el día, que es una muestra al día, se hace 8 muestras. Este es el número de las muestras que se hacen al día y el peso de cada muestra. Entonces, igual que el ejemplo anterior, nos vamos a la opción de estadística, a gráficas de control, a Quality Tools y la opción de Run Chart. Aquí cambiamos, seleccionamos el peso del atún y el subgrupo, que es de 8. Entonces igual nos muestran la media de todos los datos de una forma de subgrupos y en valores individuales. Esta sería la gráfica. Aquí, igual que el ejemplo anterior, observamos la media de cada subgrupo y los puntos grises son todos los datos que nos da el problema. De las muestras de todos los días, igual en esta gráfica tenemos los valores individuales. Tenemos que el valor de P es arriba de 0.05, el número de la media, número de los datos, igual nos podemos ir a estadística, gráficas de control, gráficas de variables por subgrupo y seleccionamos la opción de R, la gráfica R, seleccionamos el peso del atún y el subgrupo de 8. Igual en las opciones vamos a seleccionar todas las opciones que nos marca para que las gráficas estén más detalladas y que tengan los datos de todos los puntos y las desviaciones estándar. Le damos OK, OK. Y aquí igual, el ejemplo anterior no nos muestra ningún número en rojo. Esto quiere decir que está controlada. Igual nos muestra la media. Y en esto ok, sí se tiene un control estadístico, como lo podemos observar en la gráfica R. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Entonces,
Aquí tenemos de 15 muestras al día por 30 días y los valores de cada muestra. Igual nos vamos a estadística, Quality Tools, aquí podemos observar de una manera más detallada los valores. Tenemos 15, en estadística, es en Control Chart. Igual seleccionamos la gráfica X, el peso del atún, nuestros subgrupos son de 15 y los datos estimados. Igual con 15 muestras al día no tenemos ningún punto en rojo, todos los puntos están dentro de la media. Aquí está nuestra gráfica marcando los rangos con el límite, los límites de control. Igual aquí podemos observar los diferentes tipos de gráficas, la oscilación, los puntos que están fuera del control, es el control de estabilidad, y en el reporte igual no tenemos ninguna advertencia, está dentro de la estabilidad del proceso, los datos de la media están dentro de los límites y los datos de correlación. Entonces nos vamos a las gráficas de control para atributos. Nos dice que la gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. La advertencia nos dice que los límites de control superior e inferior de una gráfica de control para una proporción P están basados en el comportamiento real del proceso y no en el comportamiento deseado. Los límites de control superior e inferior se desvinculan totalmente de cualquier especificación del proceso estipulada por el fabricante. Los criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable: hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. La regla de la racha de 8: existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Como ya lo habíamos mencionado, esos son los criterios para determinar cuando el proceso no es estadísticamente estable. Igual hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. En el ejemplo nos dice que Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today,
Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS-2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Se debe considerar un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se representa el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Se debe construir una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Aquí nos dan los datos de los desfibriladores. Igual el número de lote nos marca el tamaño del lote y los defectos de cada lote. Entonces, para poder obtener las gráficas de estos datos, primero se debe hacer un diagnóstico. Nos vamos a estadísticas, a control chart, a las gráficas de atributos y seleccionamos P. En este ejercicio nos pide solo la gráfica P. Entonces, en variables seleccionamos los defectos y en subgrupos seleccionamos el tamaño del lote. Igual en opciones marcamos todos los puntos que están sin marcar. Ok. Y aquí sí, a diferencia de los otros, sí nos muestran puntos en rojo en las gráficas. Los puntos en rojo muestra el criterio número 2, como aquí nos está marcando con el número. Igual nos marca que 9 puntos están del mismo lado. Se debe determinar que no está fuera de los límites estadísticos, ya que no están fuera de control y tienen una tendencia no normal, ya que se tiene una mezcla de dos poblaciones con dos medias, una con defectos más alta y otra con defectos más bajos. Nos podemos ir al asistente, a control chart, y esta vez seleccionamos P-chart. Aquí seleccionamos los defectos y en las columnas seleccionamos el tamaño del lote. Aquí seleccionamos esta opción, nos manda una alerta y le damos OK. Aquí igual nos muestra la media de cada muestra con los datos en rojo. Nos dice que algunos subgrupos están fuera de control. Igual aquí tenemos las diferentes gráficas. Y aquí en el reporte igual nos marca la alerta en la estabilidad por las proporciones que no son correctas en los subgrupos, y es la única alerta que nos señala.
Entonces, por lo tanto, se puede deducir que la proporción de los ítems es estable en ningún subgrupo que está fuera de control. Se debe evaluar la estabilidad del proceso defectuoso y buscar patrones que puedan ayudar. En el siguiente ejercicio nos dice que se debe considerar un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación, se lista el número de desfibriladores de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y se debe determinar si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, se debe identificar por cuál criterio no está bajo control estadístico. Entonces, nos dice que son bueno, igual aquí tenemos el número de lote que nos marca 20 datos. El tamaño del lote y los defectos de cada lote. Igual lo podemos revisar en estadísticas, en control chart, atributos y en P. Seleccionamos los defectos y en subgrupo el tamaño del lote. Igual en P-chart, en test, palomeamos todas las opciones de libre y le damos OK. Igual aquí nos muestra la estabilidad de todos los puntos, nos marca la media, el valor de P de 0.002 y nos podemos ir a asistente, a control chart, seleccionamos la opción de P-chart, aquí en el número seleccionamos el tamaño del lote, seleccionamos columna, perdón, aquí es el número de defectos, en columna es tamaño del lote, seleccionamos los valores estimados y aquí en el reporte podemos ver igual la gráfica con las medias de los datos, a estabilidad de los datos, las diferentes gráficas con los puntos dentro del control. Igual en el reporte no nos marca ninguna alerta. Esto es que está dentro de un control estadístico.
Y como el proyecto, que es del proyecto de una imprenta, nos dice que los clientes de la imprenta TS están mostrando quejas a inconformidades debido a fallas en las impresiones que se solicitan. Los resultados de la evaluación que se está analizando arrojaron que 8 de cada 100 impresiones salen con alguna mancha o son poco visibles. A continuación se muestran las fallas que se registraron en bloques de impresiones sucesivos de 100 hojas, para que por medio de una gráfica de control para la proporción P se determine si el proceso está bajo control estadístico. Estos son los defectos que se mostraron. Aquí tengo los 10 bloques con el tamaño de 100 hojas y las fallas en cada bloque. Entonces igual nos vamos a estadísticas, a control estadístico, atributos, la gráfica de atributos, seleccionamos la opción P. Variable es la falla y en subgrupo el tamaño. Seleccionamos en test, palomeamos todas las opciones y le damos OK. Entonces nos muestra la gráfica con todas nuestras fallas, nuestros 10 valores de los subgrupos, nuestra P que es 0.078, nuestro límite de control inferior y límite de control superior y la proporción. No tenemos ningún valor en rojo, entonces está dentro de control estadístico. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.